Amén. Padre nuestro, delante de tu presencia en esta noche estamos, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia, Padre, que para con nosotros tienes cada día, Señor. Gracias te damos, Dios, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, dice tu palabra. Gracias. Cada día, Señor, estrenamos misericordias tuyas, Dios. Y a pesar de que somos débiles, Señor, tu presencia nos hace fuertes. Por eso te agradecemos, Dios eterno, por amarnos, por bendecirnos, por sostenernos, Señor. Muchas gracias. Recibe toda la alabanza en esta noche, Espíritu Santo. Te pido que tu presencia esté aquí. Ven, Espíritu de Dios, a este lugar que es tu iglesia, Señor. Ven aquí en donde tu iglesia, Señor, en esta noche se reúne, Dios. Y te pido en el nombre de Jesús, háblanos. Dile, háblanos, Espíritu de Dios. Dile, háblame, Espíritu Santo, en esta noche. Quiero escuchar tu voz, Espíritu Santo. Quiero que tú hables a mi alma, hables a mi espíritu. Quiero que tu palabra, Señor, me sane. Que tu palabra sane mi alma, sane mi cuerpo también. Dile, Espíritu Santo, he venido a este lugar creyendo que tú puedes sanarme, creyendo que tú puedes liberarme, creyendo que eres tú el que tiene el poder para transformar mi vida, Señor. Te doy gracias, Espíritu de Dios, y te pido que tu palabra, Señor, quede grabada en cada corazón y que esa palabra crezca, Señor, allí y dé fruto en abundancia, Señor. Muchísimas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos todos a este lugar. Esta es la casa de cada uno de ustedes, así que son cada uno bienvenidos. Quiero invitarlos, por favor, para que abramos allí nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Vamos a comenzar en el capítulo 47, versículo 9. Me lo pones allí, por favor. Vamos a leerlo. Gracias, Padre, por tu palabra. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Vamos a dejarlo un momento allí. Hace algún tiempo el Señor me dio una palabra y en ese momento yo no la entendía muy bien, pero a través de los días y algunos meses hacia acá he ido comprendiendo lo que el Señor me decía en ese momento. La palabra que Dios me dio en ese momento fue que me estaba sanando para sanar a la iglesia. Como te digo, yo no entendí en ese momento mucho, entre otras cosas porque justamente yo estaba también allí saliendo de situaciones, digamos, en mi mente, en mi alma, que sé que Dios tenía que sanar y cambiar y liberar así mi cabeza, mi mente, mi alma, y poder entonces comprender qué es lo que Él quiere para su iglesia. Así que unos días hacia acá Dios me ha entregado palabras precisamente de sanidad. Yo sé que es más de sanidad del alma, sé que es más de sanidad para el alma de su iglesia. Primero lo hace conmigo, me ministra, me enseña,
A solas me hace llorar, pero también me hace reír muchas veces. Y sé que cuando lo hace conmigo, entonces me está preparando para poder también traerla para ustedes. ¿Ustedes quieren? Amén. Yo sé que todos queremos y sé que todos necesitamos ser sanos del alma, porque de alguna manera todos arrastramos un pasado, arrastramos una vida y casi siempre, por más buena que haya sido tu vida, por más bien que nos haya ido, ¿cierto? Casi siempre tenemos cosas en nuestra alma, en nuestra mente, en el corazón, que de una o de otra manera nos causan amarguras, dolores, tristezas, lágrimas, pataletas, rebeldías, caprichos. A veces se las hacemos a la gente que nos rodea, ¿sí? A papá, a mamá, al esposo, cuando ya nos casamos. Yo sé, porque yo también a mi esposo le hice pataletas. Sí, no siempre tuve, digamos, la mentalidad que tengo ahora, por ejemplo, para no resolver las cosas con pataletas. ¿Ah? Entonces yo sé de qué se trata esto. Y pues cuando estamos en casa, pues le hacemos pataleta a mamá, a papá, a veces entre hermanos. El problema es cuando ya eso también trasciende, ¿no? Y ya las pataletas también se hacen en el trabajo. Hay gente que le hace pataletas al jefe. Los estudiantes, hay estudiantes que le hacen pataleta al maestro, al profesor. Y es allí cuando muchas veces decimos, caramba, tengo problemas en mi alma. Ahora, el problema realmente es que la mayoría de las personas pues no saben que tienen problemas, no son como conscientes de eso. Saben que hay problemas, pero no los aceptan y no saben muchas veces ni siquiera por qué están allí y hacen pataletas. La mayoría de veces entonces vivimos arrastrando cosas desde aún, ustedes saben, desde el vientre de la mamá en muchas ocasiones. Y muchas de esas cosas crecen con nosotros y a través de los años se va manifestando de mil maneras, de una u otra manera. Por eso en esta noche quiero compartirte un poquito, espero que no se duerman, espero que estemos atentos, espero que sea más o menos una media hora donde te pueda hablar de la vida de un personaje, un poquito de la vida de un personaje en la Biblia, que sé que te va a hacer recordar de pronto cosas de tu vida y te voy a pedir que te concentres tanto aquí, que no le des lugar a que nada te quite lo que Dios quiere hacer, amén. Entonces veíamos ahí el primer versículo que les leí y te lo quiero volver a leer. Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Jacob, un patriarca, de hecho, el papá de Israel. De hecho, Jacob fue quien tomó el nombre de Israel. Dios le cambió el nombre y le dijo un día: ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás ahora Israel. Entre otras cosas le dice: Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces este hombre, sí, es este mismo hombre que expresa eso. Dice: pocos y malos han sido los días que él había vivido. Es duro, ¿cierto? Nosotros leemos la Biblia muchas veces y nos imaginamos en su mayoría que la Biblia se trata de gente con coronita aquí y con alitas, ya que estaban santificados y nunca tuvieron problemas. Pero la realidad es que la Biblia es un compendio de historias
que nos hablan de seres humanos, tan normales como usted y como yo, llenos también de cosas buenas y de defectos. Y este era Jacob, así era él, y él el patriarca de Israel. Hoy en día, ¿cómo conocemos a Jacob? Pues como Israel, el padre de una nación, que si bien es una nación pequeña geográficamente, sabemos que es una nación grande en la tierra, de poder, de autoridad, es grande, es importante. Y de ahí viene entonces un hombre débil, Jacob. La Biblia dice que desde que nació, él nació luchando. Nació prendido del talón del hermano porque eran mellizos. Jacob fue desde el vientre de la mamá llamado a ser el mayor, el de la mayor bendición, el que cumpliría la promesa de Dios. Pero resulta que nació primero su hermano Esaú. Y algo dentro del espíritu de Jacob ya le decía que él había nacido para ser el mayor, pero nació después. Así que ahí comenzó ya la lucha de Jacob. Nace agarrado del talón de su hermanito mellizo. Y ahí entonces lo primero que le hacen es que le ponen un nombre que era algo así como el que intenta suplantar, el suplantador o el engañador o lo que diríamos nosotros, el que quiere lo que no es suyo. Y comienza desde ahí la lucha de Jacob. Por eso te decía que muchas veces aún desde el vientre de la mamá ya venimos con luchas o venimos con situaciones que a lo largo de la vida nos afectan. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? El detalle es que Jacob crece y un día ya estaban como por los 40 años los mellizos y la mamá se da cuenta que el papá los va a bendecir. La bendición de un padre en el Antiguo Testamento, ustedes deben saber, pues era lo que iba a marcar el futuro de ellos. Entonces, si el padre decía, te irá bien, tendrás lo mejor de lo mejor, te servirán tus hermanos, en fin, le daba todo en palabras, que todavía sigue vigente. Si ese padre declaraba sobre ese hijo ese tipo de bendiciones, ese hijo ya tenía la bendición de su futuro asegurada. Pero si el papá quizás le daba poquitas bendiciones, pues entonces eso quería decir que a ese hijo le iba a tocar más durito. Así que Jacob sabía esto y se confabuló con su mamá, Rebeca, para apoderarse de esa bendición. Ellos arman allí toda una historia que los invito para, de pronto los que no saben, la pueden leer allí en los últimos capítulos de Génesis, como desde el 30, 31. El hecho es que de esa situación de Jacob queriendo adueñarse de la bendición que a él se la había prometido el Señor en su vientre, pero él legalmente en la tierra a él no le pertenecía porque esa bendición, según la cultura de ellos, era para el hijo mayor. Así que esa era una lucha que tenía Jacob. Él nació después, pero él quería esa bendición. Allí, de una u otra manera, Rebeca, su mamá y él logran engañar a Isaac, su padre, y Jacob obtiene esa bendición. La obtiene de una forma que no debía haber acontecido, sin embargo, así ocurrió. El hecho es que por esta situación entonces Jacob tiene que irse de su casa porque su hermano mellizo, el mellizo, pues se enojó muchísimo porque su hermano menor lo había suplantado y le había arrebatado la bendición que era el futuro para él, ahora ya no la tenía. Entonces Jacob tiene que huir de su casa. Eso también es una historia larga que te invito para que la leas en tu casa. El hecho es que de esa manera comienza Jacob una larga historia de luchas. Dice la Biblia que él huye a un lugar en Aram, en donde estaba la familia de él, la familia por parte de su mamá, de Rebeca. Habitaba ya un tío de él que se llamaba Labán. Bueno, te estoy dando varios nombres, espero no te confundas, es como para ubicarnos un poquito. El tío de Jacob se llamaba Labán. Jacob llega allá y la Biblia dice que Jacob le cuenta a su tío toda la historia, la situación, y Labán
lo acepta y lo recibe contento. De alguna manera, creo yo, no sé, según la historia y según lo que uno puede percibir allí, tal vez Labán entendió que realmente Jacob era su sobrino, porque Jacob tenía el carácter parecido al de Labán. Ahora te lo voy a explicar mejor. Jacob tenía un carácter que había heredado, parece ser, por generaciones. La mamá de Jacob, que era la hermana de Labán, Rebeca, fue quien orquestó primero cómo engañar a Isaac. Y le pasó entonces esa genética de engañar y de conseguir las cosas a la fuerza, por decir, se la pasó a Jacob. Entonces cuando Jacob va donde su tío a conocerlo, pues el tío se identifica y dice, de verdad, sí sos mi sobrino. Por la historia que Jacob le contó, Labán dijo, de verdad, este es mi sobrino. Reconoció allí esos genes de engaño. ¿Te ubicas? Vamos ubicándonos por ahí, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, entonces, ya usted puede ir viendo un poco cómo muchas veces de generación en generación nosotros venimos arrastrando cosas desde nuestra casa y decimos, pero ¿por qué yo soy así? Y algún día te das cuenta que quizás es que tu mamá hizo algunas cosas que se las heredaste y con el tiempo es que dices, con razón. Y te gusta hacer determinadas cosas o están allí y de pronto se te vuelven un problema en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu carácter y dices, ¿por qué? Yo no quiero ser así, pero lastimosamente allí las tienes. Y quizás muchas de esas son heredadas. El hecho es que Jacob entonces sigue en su lucha, sigue en su vida. Ya él había peleado en su casa, había salido huyendo de su hermano, ahora estaba solo, lejos de lo que él más amaba, su papá, su mamá y su hermano. Llega a un lugar que no conocía, aunque era familia de él, pero no los conocía. Y comienza allí entonces otra historia, otra situación. Resulta que cuando Jacob estaba en la casa, a él le gustaba permanecer mucho con la mamá. La historia, cuando ustedes la lean, lo van a ver. Y es que a él le gustaba permanecer mucho con la mamá, haciendo, según la Biblia, hacía como los oficios en casa. Le gustaba ayudar a la mamá con la comida, con las cosas allí. Y cuando llega allá donde su tío, después de un mes de estar allí de visita, ustedes saben que cuando uno llega de visita a un lugar, ¿cierto? Bueno, los primeros días usted es bienvenido, mijo, coma lo que quiera, siéntese, esta es su casa. Pero ya después de un mes de visita, sin que usted haga nada ni aporte nada, ¿cierto? Ya, bueno, hay que ponerse a producir. Ya, entonces ya no nos podemos pasar de listos. Entonces el tío, ya después de un mes de que Jacob había llegado allí, le dice, bueno, mijo, bueno, en palabras nuestras, hijo, yo estoy muy contento con usted, que usted esté aquí, muy bueno, pero pues a ver qué hacemos. Entonces, pues Jacob, que no era tonto, entendió que tenía que ponerse a hacer algo. Allí es donde entonces comienza Jacob a conocer ese carácter y a entender de dónde era que lo traía arrastrando. Porque el tío, muy, muy chévere, le dice, mijo, pues decida, a ver qué hacemos. Resulta que Jacob se enamoró de su prima, la hija del tío, de la hija menor. Entonces Jacob le dice, bueno, tío, la cosa es así, yo quiero trabajar 7 años por tu hija Raquel. El tío le dice, bueno, mi hijo, claro, de una, hágale. Es mejor que se case con usted que con cualquier otro. Entonces Jacob, confiando en la palabra del tío, comienza a trabajar 7 años. Dice la historia que esos 7 años a Jacob le parecieron poco, porque estaba tan enamorado de Raquel, que entonces dijo, no, por Raquel lo que sea. Pero cumplidos los 7 años, comenzó a ver que el tío no era tan chévere como él creía. Llegó la noche de la boda. Le dice Jacob al tío, bueno, tío, ya mire, ya son 7 años, ahora por favor, deme a su hija como habíamos quedado. El tío le dice, listo, mijo, de una, hagámosle la ceremonia, todo normal, hasta allí todo normal.
Cuando llega entonces la noche de la boda, le entregó a la hija cubiertita. Recuerden que la costumbre allá pues era de que la novia iba así bien cubierta. Entonces, aprovechándose de eso, el tío cubre a la novia, se la entrega. Jacob está en su noche de luna de miel, su noche de matrimonio, cuando el otro día Jacob se levanta y "¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío, ¿qué pasó?" Resulta que el bandido del tío le había entregado a la que no era. Raquel tenía una hermana mayor y se llamaba Lea. Y el tío le había entregado el paquete chileno, le hizo el paquete chileno, le entregó a la que no era. Jacob se levanta asustado, seguramente gritando, enojadísimo, va y habla con Labán. Y Labán, muy fresco y muy descarado, le va diciendo: pues mijo, toca así porque aquí la costumbre es que la primera es la mayor es la que se casa primero. Tremendo, ¿no? Allí Jacob lo que pasaba era que estaba recibiendo, ¿cierto?, de lo que él ya había sembrado. Allá con su papá, cuando habían engañado a su papá para adueñarse de esa bendición, pues ahora Jacob estaba recogiendo más de eso que había sembrado. Allí vamos nosotros también entendiendo por qué muchas veces nos ocurren tantas cosas en nuestra vida y decimos: pero ¿por qué, Señor? Y le hacemos pataleta al Señor. La realidad es eso, que la vida es una vida de recíproca. Recibimos muchas veces lo que hemos sembrado. Por eso es que debemos dejar de quejarnos tanto y mejor entonces comenzar a reflexionar y decir: tal vez lo que estoy viviendo son consecuencias de cosas que he hecho, cosas de las que en ocasiones ni siquiera nos percatamos que tal vez las hicimos mal y creíamos que no pasaba nada. Pero a veces hay consecuencias. Estas las estaba viviendo Jacob. Jacob, enojado con su tío, le reclama, pero Labán le dice: mijo, nada que hacer. Así es la cosa. Así es nuestra cultura. Y usted me hace el favor, y si quiere a Raquel, entonces fácil, trabaje otros 7 años por Raquel. Jacob, bien enamorado y con su orgullo de macho herido, pero de todas maneras enamorado, entonces dice: está bien, trabajaré otros 7 años por Raquel. Yo me lo imagino a Jacob así, ¿no? Porque por eso les decía, a veces nosotros nos imaginamos a los personajes bíblicos, ¿no? Como con alitas allí bien santicos, puestos siempre en su lugar, pero no, muchas veces ellos tuvieron que enfrentar cosas que les sacaban la chispa, que los hacían enojar, que les provocaba cometer cosas indebidas. Yo me imagino a Jacob allí como queriendo ahorcar a su tío. Pero también me lo imagino pensando en ese momento: estoy viviendo las consecuencias de lo que hice. Estoy pagando el engaño que cometí con mi padre y con mi hermano. Ahí estaba Jacob entonces luchando. De pronto, bueno, no sabemos, pero el hecho es que allí estaba Jacob con su lucha y con su carga, pero enamorado. Decidió él entonces seguir adelante. Quiero compartirles un versículo en donde ustedes van a ver lo mucho que había sufrido Jacob con su tío. Quiero que lo pongas por favor ahí en Génesis 31, 38 al 42. Vamos a leer. Quiero leerles. Le dijo a su tío en una discusión que estaban teniendo: estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, y a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada,
y el sueño huía de mis ojos. El pobre hombre no podía ni dormir. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no está conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Allí ya había ocurrido algo, y es que Jacob, después de 20 años, hola. Ahí ya había ocurrido algo, y es que después de 20 años, leyeron allí, ¿cierto? 20 nos distraigamos, concentrémonos aquí. Después de 20 años, le había servido Jacob. Póngase usted a pensar allí un momentico. 20 años es harto. Es harto. ¿Por qué te hablo de los 20 años? Porque muchas veces venimos años luchando con el carácter, luchando con ese bendito mal genio, ¿cierto? Muchas veces ustedes dicen, es que yo años luchando siempre con este mal genio, años luchando siempre con este dolor, con esta herida. Cuando recuerdas esos años, esas heridas y esas situaciones, siempre esa inclinación va a ser ¿a qué? A llorar, ¿cierto? A amargarte la vida, a entristecerte por todo. Pueden pasar años, muchos años, muchas veces. Hay gente que desde que nace lucha y llora, y se pasan todos los años de su vida luchando y llorando. Esta era la vida de Jacob. Ya eran 20 años donde había estado trabajando gratis para el tío. Ese tío era terrible, era un vividor ni el tremendo. Pero Jacob cargaba con algo, y era la culpa de lo que había hecho. La culpa y la frustración y la tristeza que él cargaba le hacían sentir, quizás como muchas veces nos sentimos, como que me merezco lo que me pasa, me merezco lo que me sucede. Quizás es que, no sé, tal vez es que Dios todavía no me ha perdonado. En ocasiones pensamos eso. Cuando llevamos ya mucho tiempo o varios años, no sé, en la iglesia, y seguimos luchando con las mismas cosas, como que uno dice, es que como que Dios a mí no me escucha, es como que Dios a mí me lleva mal. En estos días me contaba allí una hermana aquí en la fe, y me decía que a ella Dios la bendice y por todos lados le da, y el esposo le dice, es que ella le dice al esposo, es que así ve, Dios a mí me lleva bien, me quiere. Y el esposo le dice, pues sí, a usted porque a mí no. Los dos creen en Dios, los dos han luchado mucho, pero él todavía sigue allí en su rebeldía. Pero ella está allí también luchando, porque sabe que todo tiene que llegar a un momento en donde termine, en donde eso termina.
Pero Jacob estaba apenas empezando su vida. Y si ustedes detallaron el último versículo que les leí, en el capítulo 47, el versículo 9, pónmelo ahí por favor. Jacob allí dice que tiene 130 años. 130 años de lucha, duro, durísimo. ¿Y por qué? Bueno, les voy a terminar de contar. Jacob entonces se va de donde el tío después de 20 años de trabajar gratis. Dios bendijo a Jacob a pesar de todo. Dios bendijo a Jacob y no permitió que saliera de allí con las manos vacías, porque Dios se lo había prometido. Ustedes también deben leerlo en la casa para que lo sigan saboreando, porque la palabra de Dios es como un banquete para nuestra alma, hay que saborearla. Entonces Jacob sale de allí. No sale con las manos vacías, porque fue Dios quien le dijo que ya era hora de irse, de regresar a la casa de su padre. Y allí, con luchas con su tío, finalmente termina yéndose, escapándose, volándose, sí señores. No fue por las buenas, ¿no? Ay, tío, venga, usted que ha sido tan chévere conmigo, me voy. ¿Cómo le parece que me voy? No. Eso fue allí toda una otra tetra que tuvo que armar Jacob, ayudado esta vez por Dios. Ya no fue con la ayuda de la mamá, sino que Dios mismo le dijo en un sueño: mi hijo, ya es hora de empacar maleta otra vez y regrésese a su tierrita, allá donde le espera a usted la bendición. Y Jacob, como estaba acostumbrado a que era a veces por las malas, entonces también empacó sus maletas y salió corriendo, llevándose a sus esposas y todo lo que había conseguido, porque él decía: si mi tío se da cuenta, me manda de aquí con las manos vacías. Y es que la cosa es que ese tío era tan terrible que creo que sí, habría acontecido así. Pero Dios de alguna u otra manera estaba allí siempre ayudando a Jacob. En medio de las luchas de Jacob, Dios siempre estuvo ayudándole. A veces nos pasa que pensamos que porque luchamos tanto, sufrimos tanto, lloramos tanto, es que Dios se olvidó de nosotros. Pero la historia de Jacob a mí me hace entender que en medio de tantas luchas y situaciones, Dios siempre nos abre caminos. Se cumple lo que dice la Biblia: otra vez abrirá caminos en el desierto y ríos en la soledad. El Señor siempre abre caminos. Lo que pasa es que a veces estamos tan heridos, tan dolidos, tan atormentados, tan angustiados, que no estamos viendo cuando Dios lo ha hecho. Pero a medida que caminamos, un día empezamos a reflexionar y a decir: ay, caramba, me acuerdo de en esta ocasión, verdad, Dios me ayudó. Hubiera podido ser peor, pero Dios me ayudó. Ese día en que me accidenté, ahí hubiera podido morirme, pero Dios me libró de la muerte. Ese día en que casi abusan de mí, ¿cierto? Ese día yo tenía unos 6 añitos de edad más o menos. Yo no sabía que en el mundo había gente mala y había gente buena. Yo vivía en el campo con mis abuelos y pues digamos que dentro de lo que cabe y dentro de la humanidad, mi familia era gente buena. Eran, digamos, las peleas en la casa con mis abuelos y mis tíos eran: porque no quiero lavar la loza, porque no quiero hacer esto. Y entonces mi tía me correteaba y me decía: culicagada, lave, no sé, así. Bueno, esas eran las peleas de la casa. Pero digamos que crecí rodeada de gente buena. El problema es que ellos eran buenos, pero no me enseñaron a mí en mi niñez que había también gente que le gusta hacer cosas malas. Pero Dios desde mi niñez me abrió los ojos, y en una oportunidad en donde por alguna razón, por la inocencia de mi abuelita, me dejó ir a la casa de unos extraños que eran bien bandidos. Ella no sabía. Yo en mi inocencia, algo, no sé, había algo en estas personas que no me agradaba, pero pues la verdad es que eran como decimos nosotros, lobos vestidos de oveja.
A mi abuelita se le presentaron, ella embarazada, estaba embarazada, y el esposo, y parecían unas personas tan chéveres, tan comunes, tan corrientes, tan agradables. Y en una ocasión esas dos personas vienen donde mi abuela y le dicen: ay, usted le puede dar permiso a la niña para que venga y acompañe a mi esposa, que es que ya embarazada, le dan como unas crisis, algo así recuerdo. Yo estaba muy pequeña, yo no quería porque me daban desconfianza, pero mi abuela dijo: claro, claro, vecino, lleve la niña. Bueno, en esa noche, le echo para hacerte la historia corta, es que esa noche mi historia hubiera podido ser bien terrible, me hubiera podido suceder algo muy terrible, la verdad. Yo sé, no voy a entrar en detalles ahorita porque no hay mucho tiempo, pero no me ocurrió lo que debió haberme ocurrido. Sé que no me ocurrió porque Dios envió su ángel. Dios envió su ángel y me libró del mal. Pero así solita me habían enviado a la boca de los leones y yo no sabía. De esa noche aprendí que en el mundo hay gente buena, como también hay gente que le gusta hacer lo malo. A mi manera o a la manera de Dios me lo enseñó. Yo viví con mucho temor a las personas. Tenía temor en especial de las personas con características como ellos. Pero Dios a su manera me enseñó que hay que soltar el pasado, que hay que librarse de todos esos fantasmas y hay que seguir adelante. Así que yo creo que ustedes pueden ver aquí en Jacob a un hombre que también duramente había aprendido que la vida a veces, si no se lucha legítimamente, puede traer duras consecuencias. Él luchó 20 años gratis allí trabajando para su tío, luego sale de allí. Bueno, dentro de ese tiempo, algo que también le ocurrió muy duro a Jacob, en la vida de Jacob, es que él en su hogar no era feliz, porque es que tenía 2 esposas, 2 mujeres. ¿Cierto? A veces es duro los casados, a veces es duro lidiar con una. ¿Cómo le tocaba al pobre Jacob lidiando con 2? Y no porque Jacob fuera mujeriego, él no se había buscado eso, a él le tocó asumir esa situación. Y es que la Biblia dice, cuando ustedes lo lean, que Raquel envidiaba a Lea, porque Lea parecía un curí, se reproducía mucho y para ellos eso era un honor. A la mujer en ese momento tener tantos hijos pues era un honor, pero Raquel era estéril y Raquel le reclamaba a Jacob: por tu culpa yo no tengo hijos. Y Jacob le decía: ¿acaso yo soy Dios? ¿Ve esta qué le pasa? Esas eran más o menos las discusiones de ellos. O sea, eso era una cosa terrible lo que el pobre Jacob le tocaba vivir. Estaba lejos de sus amados familiares y con quienes debía vivir feliz y contento, vivía también en guerra. La cosa era que a él, ellas se lo peleaban, ¿no? En una ocasión, Lea le entregó unos frutos que según la cultura pues oriental son una especie de frutos afrodisíacos. Se los entregó a Raquel. Cuando Raquel se los pidió, ella se los negoció, le dijo: está bien, te los doy, pero me alquilas a mi esposo esta noche. Así era la cosa entre ellos. Los invito por favor para que lo lean en la casa y verán que no me estoy inventando nada. La cosa es que ellos mantenían allí una guerra, un pleito siempre, una dificultad. No es chévere vivir en amargura. Pobre Raquel, era la más bonita, pero le tocó la parte más maluquita. Dios la hizo estéril porque vio que Lea era menospreciada. Como Lea le tocó casarse a las malas, a la fuerza, el papá fue y se la metió a Jacob. Entonces Jacob no quería a Lea, no la amaba como amaba a Raquel. Y a la pobre Lea le tocó asumir esas consecuencias y a ella le tocó contentarse con tener muchos hijos.
Al final ella entendió que así le tocaba, pero a Raquel, entonces la lucha de Raquel era: soy estéril, y estaba en amargura por eso. Llegó un momento en donde eso cambió. Parece ser que los frutos esos surtieron efecto, los afrodisíacos frutos, que poco después Raquel finalmente queda embarazada. Y entonces nace José, el famoso José, el soñador, ¿se acuerdan, no? El que fue el segundo en Egipto. Y este José, pues imagínense ustedes, el niño de la casa, el hijo de la amada Raquel, el consentido del papá, el príncipe bello, como le decimos a veces a los nenes en la casa, el príncipe. Claro, José fue para Jacob el nené, el que le alegraba la vida. Y de esa manera José creció siendo la envidia de sus hermanos. ¿Qué problema? Lean la historia. José crece siendo la envidia de sus hermanos. Y los hermanos escuchaban hablar de José y decían: ay, qué pereza, ahí viene José. Porque aparte de eso es que a José Dios le empezó a hablar desde que era un niño, lo que con ningún otro de sus 10 hermanos había hecho. Con José sí. Es que Dios es así. Dios hace lo que Él quiere, tiene misericordia de quien Él quiere. Por eso, un consejo: cuando usted vea que a alguien de sus hermanos aquí en su casa Dios lo bendice, no se enoje, no se llene de envidia, porque para usted también hay. Pero si nos cargamos de envidia, entonces no va a haber para nosotros, o se va a demorar bastante. Pero resulta que a José Dios desde chiquito le empezó a hablar, pero José, como era el niño mimado, que este es otro problema que había allí. Algún día, cuando hablemos de la familia, vamos a tomar estos ejemplos para ver lo que se debe y no se debe hacer en casa con los hijos. Pero más o menos ustedes pueden ver allí claro. José era el niño de Jacob. A él le daba la ropa más bonita, las sandalias más bonitas, le daba lo mejor, le daba los mejores abrazos, los besos, las mejores palabras. Todas eran para José. Por supuesto, los hermanos no estaban contentos. Y para resumirte ahí la historia, entonces resulta que un día los hermanos dijeron: ahí viene ese soñador, vamos a desaparecerlo. Esa fue otra triste historia que le tocó vivir a Jacob. Ya todas sus luchas y a todas sus tristezas debes añadirle el hecho de que un día vienen los 10 hijos del campo y le dicen a Jacob: papá, ¿usted reconoce esto? ¿Usted reconoce esta prenda? Y Jacob dice: es de mi hijo. Y sin que ellos dijeran qué había pasado, ya él dijo: es mi hijo, lo devoró una bestia, ¿qué pasó? Y empezó otro dolor en el corazón de Jacob: perder su hijo amado, su hijo consentido. Era otro dolor y otra herida que se añadía al corazón de un pobre hombre que ya le había tocado luchar bastante. Era otra herida, otra tristeza, otro dolor. Yo creo que de ahí en adelante Jacob perdió mucha ilusión en la vida. Muchas ganas, muchos sueños que Jacob tenía con José habían muerto, habían desaparecido. Para muchas personas a veces así es la vida. Como decimos nosotros: luchar, luchar y luchar. ¿Y cómo está ahora? Luchando. Y en unos años más, otra vez: hermano, ¿cómo estás? En la lucha, luchando. Así era la vida de Jacob. Salía de una, caía en otra. Por eso es que cuando finalmente
Jacob a los 130 años se encuentra con su hijo José, que no había muerto. Creo que en ese momento es cuando de pronto, 17 años aproximadamente que Jacob estuvo en Egipto, tal vez esos fueron 17 años de refrigerio que Dios le permitió vivir a Jacob. Tal vez fueron esos 17 años en donde Jacob de alguna u otra manera pudo descansar, porque estaba allí al lado de su amado José, que para él había resucitado, que no había muerto y que ahora era el segundo en Egipto. Pero por eso, lastimosamente, Jacob le dice al faraón que sus días habían sido pocos y malos. Yo pensaba y le preguntaba al Señor, Dios mío, ¿por qué Jacob dice pocos y malos? Y es que si nos ponemos a pensar un poco psicológicamente, fisiológicamente, está comprobado que cuando las personas sufren mucho o tienen vidas donde acumulan muchas amarguras, pérdidas, tristezas, lágrimas, llantos, pues su calidad de vida físicamente no suele ser la mejor. Y en ocasiones brotan de esas situaciones enfermedades hasta de cáncer, enfermedades que pueden llegar a ser mortales. Los médicos, los psicólogos saben esto. Brotan en ocasiones esas enfermedades que acortan los años. Quizás a Jacob, por los sufrimientos, usted puede imaginarse tal vez a Jacob allí llorando muchas noches por su hijo José. Llorando muchas noches a un hombre que estaba vivo, pero él lo lloraba como un muerto. Llorando, tal vez preguntándole a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasa todo esto? Porque cuando esto le aconteció, él ya había sido perdonado por su hermano Esaú. Ya Dios le había cambiado el nombre de Jacob a Israel, pero aún así seguían sus luchas. Y es que a veces hay personas que han vivido de esta manera. Hay personas que en ocasiones, aún a pesar de ser cristianos o de conocer a Jesús, viven de lucha en lucha. Quiero decirte algo. La Biblia dice en Isaías 53, por favor, me lo pones allí. Isaías 53, versículos 3 al 5. Leamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí está hablando, ustedes saben, de Jesús. La Biblia dice de Jesús que fue un varón experimentado en dolores. Otros dicen quebranto. Creo que Jacob tuvo que vivir todo lo que vivió. De alguna u otra manera, como les decía al principio, quizás muchas de esas cosas recibió lo que sembró, su conducta, su carácter, su generación había formado en él esto. Y recuerda, en ese tiempo él no tenía lo que nosotros hoy tenemos, no tenía la redención a través de Jesús y no tenía al Espíritu Santo allí enseñándole, guiándole, transformando su carácter. Por eso vemos que Jacob una y otra vez se equivocó, una y otra vez cometió errores. Pero llega el momento, según la historia de la Biblia, llega el momento en donde aparece aquel varón experimentado en dolor y en quebranto, el único que tuvo el poder para soportar el sufrimiento y ganar así para nosotros la libertad. La Biblia dice que él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
Pero además de eso dice que el castigo de nuestra paz, todo lo que nosotros hemos vivido, quiero que escuches esto un momentico, todo lo que has vivido hasta hoy, esto es para la gente que quiere salir hoy sana, que quiere hoy empezar un tiempo nuevo en su vida, que quiere hoy comenzar a salir de esas crisis que te angustian y que a veces no sabes ni por qué están allí. Pero quiero decirte que esto es un camino de fe. Esto es un camino de fe. Y el único hombre poderoso para sanar nuestras heridas, para quitar nuestros quebrantos, para librarnos de la angustia, dice la Biblia esto, fue Él, aquel que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, el castigo de nuestra paz. Lo que nosotros vivimos muchas veces son las consecuencias de lo que hemos sembrado. Otras veces son las consecuencias de lo que aprendimos. Otras veces son las consecuencias de lo que heredamos. Otras veces son las consecuencias de malas decisiones. En otras ocasiones son consecuencias de malas decisiones de otros que nos afectaron a nosotros, como lo que les decía que me hubiese podido pasar a mí también. Pero el hecho es que sea lo que sea que ustedes, que nosotros hayamos arrastrado hasta hoy, quiero decirte que tenemos en el varón perfecto, el varón experimentado en dolor y en quebranto, a nuestro Jesús, nuestro Salvador, aquel que está dispuesto hoy a entregarnos su paz. La Biblia dice que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento y Él nos da paz. Él sufrió el castigo, Él sufrió el dolor, Él sufrió el quebranto, Él se entregó en la cruz, Él entregó su vida, experimentó el dolor, la frustración, la angustia, todo lo que nosotros como seres humanos muchas veces experimentamos. Jesús lo experimentó allí en ese momento de su vida. Experimentó el dolor, la angustia, la ansiedad, la depresión, el estrés, las lágrimas, la soledad, el abandono, el rechazo, porque todo eso lo hemos sufrido en muchas ocasiones, pero debemos entender que en el momento en que Él llega a nuestras vidas y se manifiesta a nosotros, debemos comenzar a creer que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que si veníamos arrastrando todo esto, aún en muchas ocasiones desde nuestra niñez, si venimos arrastrando con toda una vida de desastre, es el momento de empezar a soltar y empezar a recibir su paz. La paz que Él ganó allí es para nosotros. Él recibió castigo para darnos paz. Él recibió quebranto, dolor para darnos paz, para darte paz, para darme paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, esta es una noche. Yo sé que en muchas ocasiones hemos escuchado esta palabra de Isaías 53. Yo muchas veces la he escuchado. Pero debe llegar un momento en donde esto se revele a nuestros corazones, a mi alma, a tu mente. Debe revelarse de tal forma que empieces a caminar como una persona libre, que empieces a vivir en libertad, que empieces a vivir como alguien que ha sido perdonado, que camines en paz, que sepas y entiendas que si bien tuviste problemas, dificultades, tal vez tuviste líos con gente, es el momento de caminar en paz, de librarte, de despojarte de todas esas cargas, de la culpa, del pecado, de la angustia, de la tristeza, de todas estas cosas que has arrastrado tal vez, y comiences a permitir que esta palabra se revele a tu vida y que puedas caminar conforme a esa palabra. La promesa del Señor es darnos paz. Te pregunto en esta noche, ¿estás viviendo en paz? ¿Estás durmiendo en paz? ¿Estás comiendo en paz? Yo sé de qué te estoy hablando. Hay gente que se sienta a comer y no come en paz, no disfruta de lo que está comiendo. ¿Por qué? Porque las aflicciones no dejan, porque los problemas no dejan, porque las peleas no dejan, porque la tristeza no deja.
Hay gente que no duerme en paz. No duerme en paz. Tiene pesadillas. Se desvela, como Jacob decía que él se desvelaba cuidando esas ovejas. Jacob no tenía paz. Jacob no vivía en paz. Muchas veces nos pasa así. Los problemas no nos dejan ni dormir. Las heridas del pasado no dejan ni dormir. Necesitamos que esa paz de Dios de verdad inunde nuestros corazones. Necesitamos de verdad que esa paz viva en nosotros. Necesitamos llegar a un momento en donde pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, esa paz perdure allí. Esa paz permanezca aquí. No es una paz que viene y se va, que está hoy y mañana no está. Hoy estás en paz, feliz, contento, pero mañana estás triste, aburrido, desanimado, desalentado otra vez. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Necesitamos vivir en paz. Y mira, paz no es ausencia de problemas, entiende. Paz no es ausencia de problemas. Yo le decía a una hermanita también, relájese, le dije a ella cuando me comentó sus problemas, que son bastantes, yo sé. Relájese, haga de cuenta que no pasa nada. Haga de cuenta que ese esposo está súper bien. Así se levante y haga lo que sea para descomponer tu carácter, haz de cuenta que ese es el mejor esposo. No importa si tus hijos en casa se rebelan, se quieren salir de la ropa cada vez que les hablas, no dejes que la paz se te vaya. No dejes que la paz se te acabe. No dejes que esa paz que a Cristo le costó tanto conseguirla para nosotros se nos vaya como si no tuviera el suficiente valor para liberarnos. Porque es que realmente tener paz en el corazón es liberador. Aún de las culpas. Si hay gente que ha pedido perdón 1 y 1000 veces a los mismos, por favor perdóneme, y otra vez por favor perdóneme. Ya, si usted ya pidió perdón, ya no vuelva a pedir perdón. Ya usted pidió perdón, ya usted también fue perdonado. Ahora, si usted no ha pedido perdón y sabe que ha hecho mal, pida perdón para que tenga paz. Pida perdón para que venga la paz a su corazón. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la promesa de Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A Jacob le tocó vivir una vida dura, él lo dijo, dura. Pero llegó el momento en que llegó también para él el descanso. Llegó el momento en donde él pudo ver a su José y descansar allí en los brazos de su amado hijo. No esperemos que los años nos pasen y nos pasen y nos pasen como a Jacob. Vivamos hoy con la paz. Traigamos la paz a nuestro corazón. Llamemos la paz. Vivamos en paz. Es difícil, sí, porque somos seres humanos. Y siempre va a haber problemas y dificultades. Pero lucha, si vas a luchar, lucha por tener paz. Si vas a luchar, lucha por dormir en paz. Por eso el salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiemos de tal manera en la obra de Jesús, confiemos de tal manera en la compañía del Espíritu Santo, que de verdad durmamos en paz, nos acostemos en paz. Yo te aseguro que muchas de esas molestias físicas van a desaparecer. Muchas enfermedades se van a quitar. Recuerdo que, para que vamos cerrando aquí, recuerdo que cuando éramos jovencitos, nosotros le entregamos nuestra vida al Señor en familia.
Y recuerdo que mi mamá, ella tendría, no sé, casi 40 años en esa época. Mamá fue una mujer que desde su niñez también le tocó una vida de muchas luchas, así que vivía muy estresada, todo el tiempo permanecía bajo estrés, la mujer del estrés. Nosotros en ese tiempo éramos unos niños, adolescentes, uno si a duras penas ve por uno mismo, así que no entendíamos el mal genio de mi mamá. Yo no entendía por qué mi mamá era tan mal geniada. Cuando se peleaba con mi papá, que en realidad es mi padrastro, cuando ellos discutían y se enojaban, infidencias, por favor. Bueno, cuando ellos discutían y se enojaban, esto yo nunca se lo he dicho a mi mamá, pero recuerdo que yo veía a mi papá más calmado, más tranquilo, pero a mamá siempre yo la veía estresada, malgeniada, brava. Claro, es que le tocaba una vida muy dura, pero yo no sabía la raíz de todos sus problemas, aparte de todas sus frustraciones, como a Jacob, que había vivido en toda su vida. Habían sido muchas cosas que le habían marcado. Recuerdo que era tanto a veces el mal genio de ella, que cuando ellos dos discutían y ella decía, voy a hacer mis maletas y me voy ya mismo y me llevo a los niños, le decía a mi papá, y en mi mente yo decía, yo no me quiero ir con mi mamá, yo no me quiero ir con mi mamá. En mi mente de niña yo simplemente pensaba eso. ¿Por qué? Porque como yo veía a mi mamá amargada todo el tiempo, aburrida, enojada, peleando, alegando con el uno, con el otro. Bueno, aparte de otras cosas que tal vez algún día les contaré. El hecho es que en mi mente yo decía eso, no, yo no me quiero ir con mi mamá, no, mi mamá, terrible, ¿cómo va a ser la vida con mi mamá? Entonces, debido a eso, yo mejor me portaba súper bien y comenzaba a rogar para que se reconciliaran y no tuviéramos que irnos a ningún lado, porque la verdad es que decía, no, la cosa debe ser muy terrible si es así. Así que mi mamá, una de las cosas que te puedo contar, dentro de todas sus amarguras y sufrimientos, cuando llegó al Señor, yo recuerdo que ella sufría de unos dolores en sus hombros. También sufría dolores en su parte digestiva. Y los doctores no le daban con la razón. Bueno, le formulaban una cosa, otra. Pero pues nunca le dijeron tal vez lo tuyo es psicológico, tal vez lo tuyo es espiritual. Simplemente le decían, no, haga esto para las molestias aquí, para las molestias acá, tome el acetaminofén, bueno. Pero mamá siempre permanecía con sus dolores en los hombros. Decía, no puedo casi levantarlos porque me duelen. Siempre estaba estresada, siempre estaba aburrida. Mamá era una mujer amargada. Cuando llegamos al Señor y el Señor en su gran amor comienza a ministrarle, una de las cosas por las que yo me di cuenta que Dios estaba haciendo esa obra en ella fue porque Dios la sanó. Dios la curó, le dio paz y además la curó, le quitó sus dolencias. Mamá empezó a decir, hija, mira, ya no me duele. Ya a mi mamá no le dolían los hombros. El Señor le había quitado esa carga que por años cargaba, valga la redundancia. Y luego empezó también a sanarse de su parte digestiva. Y empezó a tener paz. Y cambió muchísimo. A medida de los años, si bien no es perfecta, y tal vez como a todos nos falta, también le falta, a medida de los años aprendió a descansar, a tener paz. Y han sido muchas las luchas de ella, pero ha aprendido a tener paz,
a descansar en la promesa del Señor. Ha sido sanada en su cuerpo y ha sido sanada en su alma. Y vive en paz, vive en paz. A veces tiene por ahí sus cosas como cualquier persona, pero es una mujer que vive en paz. Yo le digo, mamá, tal cosa. Ah, no, tranquila, me dice, tranquila, yo he estado orando. Y sí, la verdad es que ora mucho y Dios le resuelve. Dios le resuelve. Amén. Quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Quédate con esas palabras. Dios te resuelve. Dios te resuelve. Tienes que llegar a este momento de creer tanto en la obra del Señor que tienes que decir como mi mamá: tranquila, mi hija, tranquila. No se preocupe. Dios me resuelve. Padre, te damos gracias. Quiero invitarte para que allí donde estás, cerrados tus ojos, como para que te concentres, simplemente es para que te concentres. No te preocupes por nada, no pienses en este momento en nada más, porque aquí hay una obra de sanidad para tu vida. Una obra que fue hecha hace más de 2000 años en la cruz. Una obra que se llama libertad, sanidad, paz. Comienza allí a pedirle al Señor Jesús que te permita experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. El Señor no da una paz que es por momentos, no es una paz que depende de cosas, no es una paz que depende de si tienes dinero o no tienes, no es una paz que depende de si estás chévere y estás hoy con tus amigos pasándola bien, o si de pronto estás solo, desparchado, sin plan. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que perdura, que permanece aún en los momentos difíciles, que permanece aún en medio de luchas, de tribulaciones, de angustias. Es una paz que debe permanecer. Es una paz que, si no la has experimentado, tienes que empezar a pedirle al Espíritu Santo que te llene de esa paz, porque la palabra de Dios es para creerla. Jesús dijo que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No esperes, quiero invitarte, no esperes a que te pasen los años y los años y los años y sigas luchando y llegues, no sé, a los 80 tal vez, si vas a llegar, y digas, no sé, mis días han sido malos, pocos, llenos de angustias. No esperes a que eso suceda, porque la historia de Jacob fue en el Antiguo Testamento, en donde él aún no le había sido revelada, aún no había venido Jesús para darle esta salvación tan grande. Dile: Señor Jesús, perdóname, 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 si aún conociendo tu palabra no lo había entendido, Señor, si aún conociendo que tú eres el único capaz de dar verdadera paz no lo había comprendido, Dios. Hoy dile: Señor Jesús, yo quiero paz. Yo quiero paz en mi corazón, yo quiero paz en mi alma, yo quiero sentir paz de verdad, Dios. Quiero sentir paz, gozo, alegría en mi corazón. Así se levanten los problemas, así se levanten los vientos fuertes, quiero tener paz, Dios. Dile: quiero dormir en paz, quiero comer en paz, quiero disfrutar de mi familia, quiero disfrutar a mis hijos, quiero disfrutar de mi familia, de mis padres. Quiero sanarme de mis dolores, de los rencores, de las tristezas. Quiero invitarte, si tal vez en esta noche hay personas que saben, yo sé que hay personas que saben que Dios les está hablando, pero sé que hay algunos de ustedes que han estado en este proceso de salir de allí, que entienden y que saben que Dios ha estado obrando en ustedes de una manera muy particular. Pero también sé que hay personas